La Europa que te toca. Un podcast de Equipo Europa e Inforradio UCM. Al igual que a 450 millones de personas de Europa, te ha tocado votar en las próximas elecciones que determinarán la dirección de la Unión por los próximos 5 años. Puede parecer algo complejo, pero aquí estamos para darte las claves desde una perspectiva joven. No perdemos más tiempo porque esta es la Europa que te toca. Europa no se construyó y tuvimos guerra. Europa no se hará de una vez, ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Escuchábamos a Robert Schuman, uno de los padres fundadores de la Unión, haciendo la declaración que lleva su nombre, lo que se considera la semilla de lo que hoy es la Unión Europea. El Parlamento Europeo, de hecho, es la institución, hablando de elecciones, que representa directamente a casi 450 millones de ciudadanos. Y sus miembros son elegidos por los propios ciudadanos, sí, cada 5 años por sufragio universal directo. Esto es algo único en el mundo, en una institución internacional. Es el corazón democrático de la Unión Europea y además es la fuente de la que emana la legislación que repercute de forma muy directa en nuestras vidas. La Unión Europea no es un accidente de la historia. Ahora escuchábamos a David Sassoli, fallecido presidente del Parlamento Europeo, y es que a menudo escuchamos en las noticias que el Parlamento ha aprobado tal y cual medida. Sin embargo, no sin razón, de alguna forma, lo que sucede en Bruselas no se presenta como algo lejano, como si la cosa no fuera con nosotros. Seguro que de nuestro Congreso de los Diputados sabemos muchas cosas y seguimos debates con mayor y menor interés. Como no puede ser de otra forma, tenemos la percepción de que todas las leyes que derivan de la actividad parlamentaria se crean en nuestro Parlamento, pero esto no es exactamente así, ya que la mayoría de la legislación previamente se ha aprobado en el Parlamento Europeo y luego tiene repercusión en la legislación nacional. Ahora vamos al tema. Entre los días 6 y 9 de junio, todos los europeos y europeas estamos llamados a las urnas para elegir a nuestros representantes políticos en el Parlamento Europeo para estos próximos 5 años. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha recorrido la Unión de punta a punta estos meses para llamar al voto, sobre todo a los más jóvenes. Convenced a personas a las que conocéis, a vuestras familias, ya sean padres o abuelos, a cualquiera que probablemente dice: las elecciones europeas no son importantes. Mi voto no importa, tanto si voto por una persona u otra no supondrá una diferencia. La respuesta a esto es que el voto sí que marca la diferencia. Y vamos ya a explicar de lleno qué es el Parlamento Europeo, de qué se encarga, cómo nos afecta en las decisiones que toma y hacia dónde se dirige y dónde se va a dirigir en los próximos 5 años. Recalcando que el Parlamento Europeo es una institución única en el mundo, hay que entrar un poco en cómo se surge. Lo primero, el Parlamento Europeo tiene sus orígenes en la entonces Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, lo que suele denominarse como la CECA. Esto fue creado en 1951 y esta fue la época de grandes europeístas como Robert Schuman, al que hemos escuchado, Jean Monnet o Eleuterio Spinelli. Entonces la Asamblea solo tenía competencias consultivas, no como ahora. En 1957, con la creación de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la Asamblea de la CECA se amplió a las 3 comunidades y pasó a tener 78 parlamentarios a 142. Adoptó entonces el nombre de Asamblea Parlamentaria Europea y en 1962 ya pasó a nominarse Parlamento Europeo como la conocemos ahora, aunque, ojo, seguía sin tener competencias legislativas. Hemos dicho que los representantes del Parlamento Europeo son elegidos por sufragio directo por los ciudadanos europeos. Sin embargo, en los 60 no era así todavía, pues los parlamentarios eran designados por los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Esto fue así hasta junio de 1979, hace 45 años, cuando se celebraron las primeras elecciones por sufragio directo. El Parlamento Europeo tiene 2 sedes de trabajo, una en Bruselas y otra en Estrasburgo, y volviendo a la imagen que nos suele llegar de la televisión, la sede de Bruselas sería la que tiene una sala marrón y la sede de Estrasburgo sería esta con un aspecto más azul y blanco, que es la principal donde se origina toda la legislación. Por último, la pequeña ciudad de Luxemburgo acoge ahí su secretaría general. Las funciones del Parlamento Europeo también han cambiado a lo largo de los años y ha pasado también a tener principalmente 3: aprobar la legislación de la Unión, aprobar el presupuesto de la Unión y controlar la labor de las demás instituciones, sobre todo de la Comisión.
a la que puede retirar su confianza con una moción de censura. Ojo, esto es algo que podríamos ver en algún momento. También tras las próximas elecciones veremos cómo el Parlamento cobrará un papel fundamental en la elección del presidente o muy posiblemente la presidenta de la Comisión. El Parlamento cuenta con un presidente, un cargo de 2 años y medio renovables, que es el alto cargo de esta institución. Este puesto actualmente lo ocupa la maltesa Roberta Metsola. El Parlamento legisla junto a la Comisión y el Consejo de la Unión Europea, las 3 instituciones principales. La cosa funciona de la siguiente manera. La Comisión lanza una propuesta de nueva legislación y entonces el Parlamento y el Consejo tienen la potestad de aprobar o rechazar la propuesta. Sin embargo, puede ocurrir que no haya un acuerdo entre las instituciones, por lo que se tiene que convocar un comité de conciliación en el que ambas partes redactan un texto en el que estén ya sí de acuerdo. Tras un máximo de 3 lecturas entre el Parlamento y el Consejo, la propuesta de la Comisión puede quedar aprobada o rechazada, con lo que se concluye el procedimiento. La composición del Parlamento ha ido cambiando también a lo largo de los años, como consecuencia de diversas ampliaciones o como por ejemplo ocurrió tras el Brexit, retirada de Estados miembros, lo que implicó una remodelación de los eurodiputados. Actualmente, en la legislatura que termina ya de 2019 a 2024, el Parlamento Europeo está compuesto por 705 eurodiputados, de los cuales España cuenta con 59. El número de eurodiputados de cada país depende de su población, aunque ningún país, ojo, puede tener menos de 6 diputados, que es el caso que cumplen, por ejemplo, Luxemburgo, Chipre y Malta, ni también, muy atentos, más de 96. El rango estaría ahí, de 6 a 96. Los eurodiputados que se eligen no se agrupan por país, sino por grupos políticos ordenados por afiliación. Actualmente existen 7 grupos que de izquierda a derecha en el espectro político serían el grupo de la izquierda, el grupo de los verdes, el grupo que conoceríamos como los socialistas europeos, el Renew Europe, los liberales, y el grupo del Partido Popular Europeo, a los que se sumarían después el grupo de los conservadores y reformistas y el grupo Identidad y Democracia. Los partidos políticos que no se adscriben a ninguno de los grupos entran a formar parte del grupo de los no inscritos, con algunos ejemplos como el partido del Brexit hasta el 31 de enero de 2020 o actualmente, en el caso de España, Junts per Catalunya. Tenemos hoy con nosotros a Sergio Príncipe Hermoso, es periodista y profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, con experiencia en el ámbito de la comunicación e información de la Unión Europea. ¿Cómo estás? Buenos días, un placer, como siempre, compartir este espacio con vosotros. Bueno, a mí me gustaría empezar esta entrevista preguntándote qué poderes tiene la presidencia del Parlamento y si cree que Roberta Metsola podría repetir mandato. ¿Se barajan otros nombres? En el caso de la presidencia del Parlamento Europeo tenemos que entenderlo como, primero, no es un top job, usando un poco la terminología de Bruselas, que tienda a permanecer y a consolidarse a lo largo de toda una legislatura comunitaria, que son 5 años. En el caso del Parlamento Europeo hay cierto turnismo. Es como cuando aquí hablamos de formar o constituir la mesa del Congreso del Senado. Pues más o menos no es lo mismo porque hay unas traslaciones que hay que hacer, pero efectivamente el cargo que ocupa la presidencia del Parlamento Europeo es ese, ¿no? Tratar de tener el control del organismo que es el que da pie, luz verde a qué proposiciones se van a discutir, qué resoluciones se van a abordar, qué debates hay que plantear, un poco el esquema del orden del día, la agenda. Y es efectivamente, a raíz de todo ese tipo de funciones, también la presidencia del Parlamento Europeo tiene el rol de representar a la Eurocámara, que en realidad es representar a los eurodiputados y eurodiputadas, que en definitiva es un poco representar a todos los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea, ¿no? Es un cargo que, como señalaba antes, viene un poco con los tiempos de rotación lógicos dentro de una legislatura, ¿no? En el caso de la presidencia de la Comisión Europea, quien es o quien es designado espera ejercerlo durante el bloque de la legislatura. En el caso del Parlamento Europeo no, hay un turnismo porque al fin y al cabo hay otros grupos parlamentarios, e independientemente de que hay grupos mayoritarios, está claro que tal y como se configura la Eurocámara y la política comunitaria se requieren de otro tipo de acuerdos, pactos con otros grupos parlamentarios, de tal manera que eso obliga a que la presidencia del Parlamento Europeo, más o menos 2 años y medio, pueda cambiarse.
Roberta Metsola sustituye, antes lo citabais, a Davide Sassoli, el italiano socialdemócrata que ejerció la presidencia del Parlamento Europeo, que justo fallece cuando acaba su mandato. Roberta Metsola entra cerrando un ciclo de 2 años y medio, y ahora seguramente todas las quinielas apuntan a que renovará. Ya no solo por el trabajo, digamos, es raro que un presidente del Parlamento Europeo, salvo que haya habido alguna movida gorda o que haya habido una decisión personal que así lo acredite, es raro que no renueve, ¿no? Entonces se da por hecho que Roberta Metsola renovará. Teniendo en cuenta además que Roberta Metsola es una diputada maltesa conservadora, es decir, inscrita en el Partido Popular Europeo, que si nos vamos a las encuestas y a las proyecciones electorales, seguramente sea la formación más votada. Por tanto, sería raro y extraño que Roberta Metsola no repitiese. Sí que es verdad que si admitimos un poco el chascarrillo preelectoral, toda vez que los top job positions, ¿no? los altos cargos dan pie a mucha quiniela periodística, hay una hipótesis en la que a lo mejor se plantea que Roberta Metsola no fuese la líder de la Eurocámara, y es un caso muy rocambolesco, no es bulo porque no es bulo, pero sí es una quiniela que ha tenido cierto recorrido en algunos pasillos de Bruselas. No sabemos realmente si cristalizará o no, pero en la hipótesis de una candidatura fallida de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, hay quien trata de impulsar el nombre de Roberta Metsola para ese cargo. Es muy pronto, muy prematuro, no dejan de ser rumores de pasillo que alimentan mucho, ¿no? La especulación periodística, pero realmente todo está planteado con un guión en el que Roberta Metsola repita como presidencia de la Eurocámara. Vale. En los últimos años ha salido a la luz diversos casos de corrupción en el seno del Parlamento Europeo. Podemos enumerar, por ejemplo, el Qatargate o recientemente el llamado Russiagate. ¿Cree que el Parlamento Europeo dispone de mecanismos adecuados de detención y rendición de cuentas al respecto? ¿Cómo cree que influye esto en la imagen del Parlamento Europeo y que tienen los ciudadanos de la Unión Europea ante esto? A priori es cierto que la Eurocámara se había concebido con unas normas de transparencia en las que estos casos que acabas de mencionar no deberían haber ocurrido. Pero el caso y el hecho y las pruebas es que ha sucedido, es que ha pasado. Por tanto, hay algo que no está funcionando en la Eurocámara. Hay algo que efectivamente en los modelos de gestión de la transparencia, de la gobernanza de la Eurocámara, no ha funcionado y han saltado todas las alarmas. Sobre todo porque cabe recordar que ahora unos 10 años las instituciones comunitarias pusieron en marcha el sistema de lobbies y grupos de presión, con el cual trataba de institucionalizar esa praxis en las que los altos cargos de la Unión Europea y los eurodiputados y eurodiputadas se reúnen, pues es lógico, dentro de la actividad política con distintos grupos. Cuando hablamos de grupos partidistas hablamos porque persiguen un objetivo concreto. Puede ser un grupo empresarial de determinado sector, un ámbito cultural, lo que queramos, ¿no? Teóricamente existía ese listado de grupos de presión y una transparencia obligada para que todo el mundo contase con quién se reunía, en qué circunstancias, de qué se hablaba. Eso no ha pasado, no ha ocurrido. Ha habido formas de esquinar la regulación y las propias reglas de transparencia y gobernanza, ¿no? Pues efectivamente algo está fallando, y eso yo creo que es un elefante en la habitación que la Eurocámara tiene que afrontar tarde o temprano, porque efectivamente los resortes no están funcionando. Y si grave ha sido el Qatargate, que después de las detenciones de la vicepresidenta socialdemócrata Eva Kaili y todos los implicados en esa trama, apenas ha quedado todo sumergido en una sordina dentro de la justicia belga, no bruselense hablando de la Unión Europea, sino de la justicia de Bélgica, porque es el país en el que se detiene a estas personas y salta, ¿no?, la investigación. Y al margen de toda esta cuestión, los problemas que conlleva el Russiagate, es decir, que eurodiputados se están reuniendo con activos o con agentes que actúan de parte de Moscú para propagar ciertas ideas afines al Kremlin, tratar de boicotear en la medida de lo posible. Hay que acotar todo eso, ¿no? Acotar sobre todo porque es una falta de respeto. Y hablabas, y en tu pregunta está muy bien, ¿qué opina la ciudadanía al respecto? Pues es que creo que a la ciudadanía lo que le llega ya no es la punta del iceberg, ¿no? Es como titulares sueltos, muy descontextualizados, que realmente no llega a comprender el daño que se ejerce, ¿no?, en una institución democrática, y sobre todo a efectos de Unión Europea que implican estos casos. Totalmente, creo que hay una falta de información ahí muy grande. Y bueno, ya hablando un poquito más de la legislación, ¿cómo influye la legislación que se aprueba en el Parlamento Europeo en los Estados miembros en general y a la población en particular? Es decir, una vez que se da la luz verde a una ley que se completa en el proceso legislativo, ¿qué ocurre? O sea, ¿cómo llega a nuestro país? Bueno, en el caso de España tenemos, obviamente,
primero, la premisa, ¿qué tipo de ley es la que se aprueba? Si es una directiva, que es la ley de alto rango, que obviamente todos los Estados miembros están obligados a cumplirla y a implementarla, pues obviamente ahí hay una implicación de todas las Cortes españolas, de la actividad parlamentaria lógica, ¿no? Tal y como se opera en España, tenemos esas leyes de transposición que lo que hacen es incorporar al orden jurídico español todo lo que se aprueba en la Unión Europea. Luego, si hablamos de otro tipo de legislación, reglamentos, decisiones, pues se instrumentaliza también, pero bueno, el caso más importante o más reseñable en este sentido es cuando hablamos de normativas de alto rango, tienen que pasar por vía parlamentaria a través de una ley de transposición que también hay que aprobar, y que en ese sentido la propia Cámara de cada Estado miembro se regula de una manera diferente, pero en el caso español, pues en ese marco de las leyes de transposición es cuando efectivamente en este trabajo parlamentario, pues determinados grupos o determinados diputados y diputadas pues pueden hacer alguna enmienda o añadir o ampliar o retocar lo que viene de Bruselas. A la larga es que efectivamente haya una perfecta simbiosis entre los planteamientos que vienen de la Eurocámara y, al fin y al cabo, lo que se debe incorporar dentro del ordenamiento jurídico no solo de España, sino de cada Estado miembro. Si hemos creado la Unión Europea es porque efectivamente tengamos siempre los mismos referentes, los mismos puntos de partida, independientemente de que la legislación comunitaria muchas veces sea progresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente lo que se aprueba en el Parlamento no es tal cual lo que se incorpora, ¿no?, en la legislación de cada país, porque hay una progresividad en función de que, oye, la burocracia y los documentos que se aprueban son unos, los objetivos están muy claros, el cómo se llegan a esos objetivos puede ser un poco más variable, ¿no? Y es aquí donde entra un poco el juego también el Parlamento español, obviamente todas las Cortes implicadas, y en los Estados miembros, los otros 26, sucede algo parecido, ¿no?, con mecanismos similares. El impacto es que efectivamente, si se ha regulado algo en Bruselas, es porque se entiende que hay un beneficio para el interés general, y evidentemente la ciudadanía no tiene que quedar al margen de eso. ¿Cómo se le cuenta a la ciudadanía? ¿Cómo se canaliza? Eso ya sería otro problema, pero la idea es que efectivamente todo lo que se aprueba en Bruselas tenga un impacto de alguna manera o de otra en el desarrollo, ¿no?, de la vida diaria de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Y dentro de nuestras prioridades actuales, los últimos años no han estado exentos de retos, empezando por la pandemia, que llegó a Europa en menos de un año después de que se echara a andar la legislatura. En esta vorágine de retos, ¿cuáles han sido las prioridades de la Unión Europea? Hablando del Pacto Verde Europeo, la gestión de la pandemia, la digitalización de la economía. Pues efectivamente la pandemia, claro, nos supuso un reto a toda la ciudadanía, imaginaos, ¿no?, en el nivel ya político, ¿no?, que tenía, bueno, al fin y al cabo, si hay alguien que tenía que asumir riesgos y decisiones eran ellos, ¿no?, les habíamos votado para algo, ¿no? Y efectivamente en el Parlamento Europeo vimos una actividad muy interesante, sobre todo porque muchas veces se tenía que hacer en remoto, ya al fin y al cabo también un cambio, ¿no? Es verdad que ciertas parcelas, ¿no?, de la vida diaria del Parlamento Europeo ya se hacían así, pero sobre todo porque muchas veces conjugar, ¿no?, trabajos, no hablo de una sesión plenaria, ¿no?, pero de algunas cuestiones, pues muchas veces entre Estrasburgo, Luxemburgo, Bruselas y donde esté cada eurodiputado o eurodiputada ya se habían mecanizado este tipo de estrategias para contactar. Pero claro, la pandemia retrata, ¿no?, la realidad de poner en marcha un aparato legislativo que tenía que tomar decisiones. Decisiones como ¿cuánto se puede mover la gente? ¿Hacia dónde se puede mover la gente? ¿Fronteras sí o fronteras no? ¿Qué tipo de pauta de vacunación? Entonces, en ese sentido hemos visto de todo dentro de la Unión Europea. Y efectivamente, pues bueno, el Parlamento Europeo ha tenido una labor y una actividad muy proactiva, pero también es cierto que tenemos que plantear que en una situación de tan extensa y demostrada dificultad, la Comisión Europea utilizó mucho lo que se conoce como el artículo 122, que es toda vez que los tiempos que requiere el Parlamento Europeo para que se reúna y tome decisiones, si hay una situación de urgencia, la Comisión Europea la puede tomar, ¿no? Entonces, evidentemente, eso ha servido un poco para aplacar o flexibilizar, ¿no?, el rol que se podía esperar del Parlamento Europeo. De hecho, fijaos, en este sentido, en este punto, precisamente, claro, la pandemia pone en solfa una de las políticas clave de la Unión Europea, que es la libre circulación de ciudadanos, ¿no?, lo que es, al fin y al cabo, el espacio Schengen. Claro, con la idea oye, la pandemia, al fin y al cabo, no tiene fronteras. ¿Quién se puede mover? ¿Quién puede entrar? ¿Quién puede salir de un país? Claro, esas reglas, al fin y al cabo, el Parlamento Europeo trataba de establecer con un criterio y con una perspectiva muy europea, muy de Unión Europea. Pero efectivamente había muchos riesgos que asumir en cada Estado miembro y además riesgos de carácter político, con lo cual, si hubo vetos, si hubo posibilidad de aislar países, fue precisamente no porque el Parlamento Europeo quisiese, sino en virtud de las decisiones de los Estados miembros y de la Comisión Europea en ese
uso, ¿no?, del artículo 122, ¿no? Por tanto, hemos visto cosas muy buenas y otras que a lo mejor nos han demostrado que a la larga, independientemente de la inercia o de la proactividad del Parlamento Europeo, no se mueve ni un papel si los Estados miembros no quieren, si la Comisión Europea no quiere o no se lo ordenan los Estados miembros. Al margen de eso, ¿qué quedó en el tintero? Bueno, pues la política paritaria, la igualdad, que era uno de los grandes caballos de batalla de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, el pacto climático, que además, a raíz de las últimas manifestaciones de tractoristas y agricultores en algunos países miembros, se ha edulcorado, se ha planteado por aquello, ¿no?, de que la política y el pacto verde podía comprometer los intereses de un sector muy estratégico y además de cara a elecciones. Hemos visto de todo. Algunas cosas buenas y otras que a lo mejor no han sido tan buenas, porque efectivamente vemos que el Parlamento Europeo puede parecer que tiene unos poderes amplísimos y luego a la hora de la verdad no tantos. Y hablando de las prioridades de la próxima legislatura, la Unión Europea actualmente tiene muchísimos frentes abiertos. Vemos con la guerra de Ucrania, la guerra de Oriente Medio, el cambio climático, la ampliación, la revolución de la inteligencia artificial, mucho más. ¿En qué cree que se centrará su actividad en el Parlamento Europeo en los próximos 5 años? Pues desde un punto de vista instrumental, yo creo que el Parlamento Europeo va a tener fácil beber un poco o vivir de las rentas de lo que ha supuesto en el ámbito digital la aprobación de las leyes, de las directivas, ¿no?, de servicios y mercados digitales, la regulación sobre la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque son planteamientos muy interesantes, muy potentes. La Unión Europea es el único agente global que lo ha logrado hacer, pero ahora falta hallarle de contenido. Entonces, es fácil que mientras haya otros campos donde no haya quizás un atisbo de acuerdo potente, aquí sí, de tal manera que es fácil ir trabajando, ¿no?, para sacar adelante lo que en otra legislatura ya se dejó apuntado, ¿no? Evidentemente el reto de la ampliación está ahí, no puede esperar más. ¿Eso significa que en 5 años se va a dar luz verde a ampliaciones que llevan en la lista de espera mucho tiempo? Tipo Macedonia del Norte, tipo Montenegro. No está claro, porque evidentemente no hay siempre consenso entre los Estados miembros para abrir las puertas de manera definitiva, pero lo que está claro es que cuanto más se tarde, más se van a tensionar las emociones, las sensaciones, las prioridades políticas en esos países miembros. La Unión Europea no se puede permitir en Balcanes que suceda lo que está sucediendo en Georgia ahora, ¿no? En Georgia ahora hay una situación muy compleja, un bipolarismo entre una tendencia marcadamente proeuropea, otra tendencia prorrusa. El gobierno actualmente prorruso ha aprobado la ley de agentes extranjeros, muy similar a la que ya en Moscú opera, ¿no?, para tratar de cercenar la actividad de medios de comunicación, de agentes, ONG que tengan sede fuera del país. Y evidentemente eso sucede cuando justo el país ha conseguido el estatus de candidatura. Es decir, lo que no puedes hacer es abrir puertas y no incrementar tu capacidad de hacer real los compromisos que adquieres cuando abres la puerta. Porque efectivamente la población se frustra y pueden surgir elementos complejos por el camino. Y es lo que puede pasar en Balcanes. Y hay situaciones de riesgo entre Serbia, Kosovo, la propia Bosnia y Herzegovina, cuando además hay opciones un poco más consolidadas. Esto no significa que haya que abrir la puerta a todos y sin miramientos, no se trata de eso, y sobre todo, ojo, no por marginar en absoluto a ningún país miembro, sino sencillamente porque hay unos compromisos adquiridos, hay un camino de ampliación, las políticas de ampliación son muy largas, y si se posponen, que la Unión Europea es muy dada a ello, a lo mejor no se logra lo que se pretendía con esa política de ampliación, que es integrar, construir una estrategia continental en Balcanes para no compatibilizar, que no se trata de eso, sino de integrar, de construir juntos un ámbito donde no haya conflictos. Cuanto más se tarde, más riesgo hay de conflicto, ¿no? La polarización, por supuesto, es otro de los caballos de batalla, que tal y como salga la configuración de la Eurocámara después de las elecciones, pues a lo mejor esa polarización aumenta. Y como no, Rusia y Ucrania, de nuevo hasta ahí, es imposible despejar esa incógnita, ya no solo por lo que implica que otro estado candidato como Ucrania se vea en medio del conflicto, sino cuánto tiempo más puede durar el conflicto. Si no dura, ¿cuál va a ser la solución? Mientras tanto, ¿vamos a ser serios con la política de sanciones? Aquí hay una disparidad, es decir, ¿le está funcionando a la Unión Europea las sanciones contra Rusia? ¿Rusia es más débil porque las sanciones estén funcionando? Bueno, pues efectivamente, Moscú obviamente hará como que no ha pasado nada con esas sanciones, para eso tiene el apoyo de China. Pero es verdad que las sanciones están generando obstáculos, ¿no?, a la evolución económica y geopolítica de Rusia. Pero evidentemente, si tapamos por un lado la adquisición de gas o de petróleo a Rusia de manera directa, si por el contrario me viene por Turquía enmascarado, disfrazado y lo sigo consumiendo igual, pues a lo mejor ese tipo de enfoques también hay que afrontarlos. Y sobre todo, ¿cuánto tiempo se puede establecer
un conflicto como el de Ucrania, con el desgaste en vidas humanas que eso conlleva, con la inestabilidad, y sobre todo porque sabemos un mensaje, lo tenemos claro: Putin no se va a ir. En las últimas elecciones renueva su poder, renueva su liderazgo, 6 años más, cuanto menos. Y sobre todo hay otra cuestión que la Unión Europea también sabe: que no esté Putin no significa que Rusia sea un agente más fácil con el que establecer contactos o acuerdos. Entonces, es un ámbito en el que la Unión Europea también hay un reto. Y, por supuesto, todo lo que ha quedado pendiente. Hablábamos de la igualdad, hablábamos, al fin y al cabo, de qué posición geoestratégica quiere la Unión Europea. Estamos hablando también de la estrategia de defensa, la estrategia autonómica. Perdón, autonómica es otra cosa. La autonomía estratégica, mejor dicho, de la Unión Europea. Es decir, siempre la Unión Europea está como viendo un partido de tenis entre Estados Unidos y China. ¿Cuándo yo, no? ¿Cuándo la Unión Europea? Sobre todo porque muchas veces, ante las manos tendidas que Bruselas ofrece, muchas veces tiene o el desprecio de Pekín o la ignorancia o la indiferencia de Washington. Entonces, en un momento determinado, los líderes han planteado, y Macron, que en este sentido es muy dado a ello, lo ha repetido en varias ocasiones, es decir, oye, pues si esta es la respuesta que tenemos, más vale que entre nosotros decidamos qué Europa queremos ser, qué Unión Europea queremos ser. Totalmente de acuerdo. Bueno, antes de que te vayas, nos gustaría hacerte una última pregunta. Bueno, ya para cerrar con nuestra entrevista, ¿votarás las próximas elecciones europeas del 9 de junio? ¿Y por qué le dirías a los jóvenes de ahora que votasen? Por mi parte, sí voy a ir a votar. No soy persona de dejar de pasar oportunidades cada vez que tengo la opción de manifestar con mi voto qué opino, qué quiero y a qué aspiro, ¿no?, como ciudadano. Y por esos mismos motivos recomendaría a la juventud que saliese a las urnas y que con su voto, sea cual sea, evidentemente, demuestre que la política le interesa, pero no porque sea una cuestión de política, sino porque efectivamente le concierne, ¿no? La idea de que efectivamente la juventud va a ser clave en la Unión Europea. Estamos hablando de la Unión Europea, y la Unión Europea la están haciendo personas que dentro de 10, 15, 20 años ya se habrán jubilado, estarán en otro tipo de perspectivas y van a dejar una herencia, y esa herencia es la juventud la que le va a tener que dar forma, ¿no? Cuanto más ajena sea la juventud a eso, peor nos va a ir a todos. Entonces yo invito a la juventud a que vaya a votar por eso, porque es una posibilidad de tratar de plantear, aunque parezca una tontería meter la papeleta, el futuro que quiero, a corto, medio y largo plazo. El Brexit ha sido un ejemplo. Siempre se ha planteado, cuando se ha analizado con perspectiva, siempre a todo lo pasado, estas cosas es cuando se ven claras, ¿no?, que si la juventud hubiese votado, que en Reino Unido la juventud es más pro-europea, precisamente por el contexto universitario, o incluso trabajar en la City, bueno, Londres realmente, Londres y la zona metropolitana fue bastante pro-Unión Europea, ¿no? Se decía que si la juventud británica hubiese salido a las urnas, a lo mejor el resultado del Brexit era otro. Ya no es tiempo de hacer política ficción al respecto de lo que pasó. Pero lo que está claro es que sí que se demuestra muchas veces que la juventud sabe lo que quiere, pero luego no lo defiende. Bueno, pues ahora es un modo de hacerlo. Y esto ha sido todo por el momento. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, La Europa que te toca, y en la página web de ucm.es/inforadio, así como en el canal de YouTube de Equipo Europa. Un saludo de Humberto Ozpurúa, que está ahí en la técnica, y las gracias a Sergio Príncipe, profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Y otro saludo de quien les habla, de Claudia Valdelomar, que ha estado ahí con la entrevista, y de mí, de Rafael Yuste. Nos vemos en el próximo episodio aquí en La Europa que te toca. La Europa que te toca. Un podcast de Equipo Europa e Inforadio UCM.